Le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Tiempo Vázquez, que nos acompaña de Carvajal Tecnología y Servicios. Rafael, buen día. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a la Junta de Asistencia Privada por el espacio. Y bueno, hoy me acompaña también Jorge para que le puedan dar acceso de compartir en el momento que tal le indique, Alberto Espinosa. Alberto Espinosa está en nuestra área de preventa factura electrónica. ¿Por qué? Porque hoy les vamos a hacer una demostración de cómo se genera una factura con el complemento de donatarios. ¿Listo? Listo, Rafael. Si me permites, voy a leer de manera breve sus semblanzas. Sí. Carvajal Tecnología y Servicios es una empresa enfocada en el desarrollo de plataformas y soluciones de intercambio de información para el sector público y de empresas de servicios, soportada en la tercerización de procesos y suministro de servicios de tecnologías de información. En este momento nos está acompañando el ingeniero Rafael Tiempo, quien es gerente de desarrollo de nuevos negocios. Cuenta con 17 años de experiencia en procesos de negocio, calidad, gestión de proyectos, relación a largo plazo, eficiencia en lograr costos justos y sustentables, así como en capacidad para lograr la automatización de procesos complejos, venta de servicios intangibles, desarrollar personal a cargo, generación de estrategias comerciales y consultoría fiscal en procesos de CFDI y obligaciones fiscales para empresas. Pues muy bien, Rafael, con mucho gusto te cedemos la palabra a ti y al compañero Alberto Espinosa. Bienvenidos. Así es. Pues muchísimas gracias. Nada más, por favor, me pueden decir si ya ven mi pantalla. Sí, Rafael, se ve la pantalla. Perfecto. Bien, lo que vamos a dar el día de hoy es hablar sobre el complemento de donatarios, pero les traje un contexto más a fondo a cada uno de ustedes. Es importante también que ustedes sepan que yo soy oficial de cumplimiento autorizado por Amexipac, que es la Asociación de los PAC. Entonces, toda la información que ustedes están recibiendo aquí está fundamentada y está sustentada. Y también, como siempre lo hemos hecho, agradecerles el tiempo y si en algún momento tienen alguna pregunta o inquietud, al final pues la pueden ir escribiendo. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos interesa que conozcan ustedes el día de hoy? El patrón de contribuyentes. Y ustedes están también en una mira. ¿Por qué? Pues somos 83 millones de contribuyentes los que estamos activos en el SAT. Y ustedes caen en esta parte, en el 2.89% de personas morales. Y sobre todo, que ustedes son unas instituciones que están muy en el foco por el uso y el tratamiento de los donativos que ustedes reciben, ya que muchas empresas hacen deducible estas facturas. Entonces, si vamos viendo, es un embudo. Este embudo empieza así y se va reduciendo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver y vamos a poner foco en las estadísticas sobre el sector de ustedes. Aquí vamos viendo del 2018 hasta el año pasado, con esta documentación del diario oficial hasta el 19 de octubre del 2023, cuántas donatarias hay. Y hubo un crecimiento del 2.11. Si se dan cuenta, este ha sido un mercado que ha estado evolucionando y ha ido creciendo. Sin embargo, aquí dice el SAT, bueno, estas son las donatarias que pueden recibir donativos y pueden ser deducibles en México. Pero ojo, cada uno de ustedes saben hasta dónde sacaron su permiso, porque también hay donatarias que pueden recibir donativos extranjeros. Pero ojo, si se dan cuenta, no es el mismo volumen, pero sí sorprendió el crecimiento de 2022 a 2023 a un 15%, cuando en el 2022 se estancó a un 2.92%. Esto se los estoy enseñando con la finalidad de que ustedes vean en qué rubro están y cómo están detectados ante la autoridad. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros segmentamos a las donatarias por cada entidad federal, el mayor de los gruesos está en el Distrito Federal, ¿sí? Sin embargo, en todas las demás entidades hay donatarias para que nos den un total de los 10.902 registros autorizados que hay. Entonces, cada uno de estos, el foco también lo está poniendo el SAT en cada entidad federal que tienen para recaudación fiscal.
y revisar que las facturas que ustedes deben de emitir con cierta formalidad que les voy a enseñar, se haga de manera correcta. ¿Listo? Ahora, importante, ¿qué tipo de actividad tiene cada una de las donatarias? En el webinar pasado hablamos de los requisitos para su declaración anual. Y por eso es bien importante que lo que ustedes declaren se hable con lo que están facturando y con la información que le están colocando. Y se dan cuenta por el tipo de actividad asistenciales, pues es el mayor rubro, ¿no? Pero hay educativas, hay culturales, hay de becas, entonces vamos viendo los diferentes rubros y ya al final nos siguen dando las 10.902 donatarias actualizadas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vayan viendo en qué rubro están, en qué gráfica están, porque al final de cuentas el SAT va a estar revisando a cada una de ustedes y sobre todo el CFDI. Ahora sí, no vamos a dejar a un lado estas cláusulas que les quiero enseñar que nos habla sobre la normativa. En el tema de la normativa hay unos artículos que es importante que ustedes que están operando se sienten con sus contadores y tengan clarísimo, por ejemplo, el artículo 40, el segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y fíjense lo que nos va diciendo. Los comprobantes fiscales digitales que amparen donativos deducibles, aquí está el secreto, deducibles, deberán de señalar la cantidad, valor y descripción de los bienes donados o, en su caso, el monto donativo. Entonces, a donde los quiero llevar es que esto es un Lego. El Lego se va armando sobre información y sobre reglas. Y sobre estas reglas, a que estoy obligado y por qué. De ahí nos vamos a saltar al artículo 86 de la ley del impuesto de la LISR. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es súper importante? Muchas de las personas que les donan a ustedes buscan este tema, el ISR. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Las donatarias autorizadas también deberán de expedir un CFDI por los siguientes conceptos. Cada uno de ustedes lo tiene que tener claro. Enajenación que efectúen a los servicios que presten o por el uso que gocen temporal del bien, de los bienes. Y derivados de pago de nómina. Entonces, esto es importante. Yo no sé si todas las personas que trabajan en las donatarias están recibiendo su recibo de nómina, donde están dejando claro esta parte, ¿no? Y también que estén emitiendo las facturas por lo que estén dando como servicios. ¿Listo? ¿Qué les estoy mostrando aquí? ¿Dónde está el fundamento para que ustedes estén preparados a donde queremos que lleguen? Ahora, está el artículo 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué dice? Al recibir los donativos, las donatarias deben de expedir un comprobante fiscal digital. Entonces, todo lo que ustedes reciban lo tienen que intercambiar por un CFDI. Aquí puede variar ese CFDI. Ese CFDI puede ir con un RFC que alguien sí se los está proporcionando, o hay personas que les hacen donativos y no les interesa un CFDI. Ustedes lo hacen al RFC público en general. Pero para esto, ¿qué nos dice la ley del IVA? En el artículo 9. Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles están exentas de IVA por los siguientes conceptos: enajenación de bienes, prestaciones de servicio o uso o goce temporal de los bienes que hayan otorgado. Pues esto también es súper importante que lo tengan claro para que no hagan operaciones que no deberían de estar haciendo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos dice la regla 2718? Esto saben por qué me ha sorprendido. Porque aquí en el portal del SAT se publican los complementos fiscales y nos dice que quién debe de estarlos usando. En el caso de ustedes, cuando se publicó este complemento, desde esa fecha deben de estar emitiendo complementos de donatarios.
Les voy a poner un ejemplo de un complemento que no tiene nada que ver con ustedes, pues como ejemplo. Resultó que en Mérida, muchas de las escuelas, o más bien se los pongo así, todas las escuelas particulares están obligadas a emitir una factura si lo pide el papá, pero con el complemento EDU. Entonces resultó que habían muchas escuelas privadas que metían una factura pero sin el complemento. Entonces todos los padres de familia quisieron deducir ese gasto y no lo pudieron lograr porque no venía el complemento. Esa vez el SAT lanzó una campaña muy fuerte sobre todas las escuelas que no estaban cumpliendo con este complemento. Entonces igual, de la misma manera, si nosotros hacemos una auditoría o lo revisamos, por eso es la intención de estas pláticas, ustedes deben de estar emitiendo facturas con este complemento. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo están realizando? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la regla 27126? Aquí sí ya nos habla de lo siguiente. Los CFDIs que amparen donativos deducibles que expidan las entidades públicas deberán de incorporar el complemento de donatarios. ¿Listo? Asentado en el campo o en el atributo denominado no autorización y la palabra gobierno y la fecha de autorización y la fecha de la creación de la entidad. Entonces, si hay contribuyentes que les quisieran hacer algo mal, se pueden ir con las reglas y podrían acabar a la donataria si no tienen bien claro estos sustentos. Ojo, la misma autoridad pudiera darlos de baja si no se cumplen con estas reglas que nos está pidiendo aquí la autoridad. Ahora, fíjense bien que sobre la resolución miscelánea fiscal está esta regla, la 27129. Esta regla prácticamente, ¿qué dice? Los requisitos en la expedición del CFDI deben de ser otros de los siguientes campos. Dentro del CFDI que ustedes expiden, ojo, lugar de expedición. Ustedes, cuando se dieron de alta en el SAT, dieron un domicilio, pero no sé si alguna de las donatarias que están conectadas aquí dieron más de un domicilio. Entonces es súper importante que donde estén emitiendo ese CFDI o estén recibiendo ese bien o el dinero, expidan con ese lugar de domicilio, porque les voy a poner otro ejemplo. Me habla una empresa que es un laboratorio que hace pomadas para bebé y me dice, Rafael, en Polanco tenemos las oficinas, pero la planta la tenemos en Toluca. Entonces los recibos de nómina que hicimos salieron con la gente que está en Toluca con la dirección de Polanco. Y nos llegó un requerimiento del SAT que todos esos recibos de nómina que están en la entidad de Toluca están incorrectos. Y sí, porque no es lo mismo, tienes que emitir los recibos de nómina con la dirección de Polanco de los empleados que están en Polanco. Pero los que están en Toluca es con la dirección de Toluca. Entonces eso mismo se los paso al costo para que ustedes lo tengan claro. La forma de pago, con qué dependiendo cómo les estén pagando a ustedes y de acuerdo a los catálogos. Bien, bueno, entonces como íbamos, me quedé aquí en esta parte, que es importante que en esta regla, ¿sí? En la 3.10.19, nos habla del CFDI que se emite con motivo de la recepción de patrimonio. ¿A qué se refiere el artículo 82? Muchos de ustedes también manejan este tipo de operaciones y que nos dice que se debe de incorporar al complemento de leyendas fiscales en el que se debe de registrar la leyenda donativo no deducible, recibido en términos del artículo 82, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Listo? Entonces, hay casos en los cuales van a caer algunos de ustedes y hay casos en los cuales no. Entonces, esta finalidad de esta plática es que ustedes puedan ver en qué casos caen y en qué casos no. Ahora, importante, cuando se agrega este complemento, aquí lo estoy viendo de manera técnica, este es el complemento de donatarios. Hay una versión, que la última versión es, o sigue siendo la versión 1.1, pero hay 3 campos que hay que llenar. El número de oficio que se haya informado a la organización civil o de fideicomiso
la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, que es tu número de autorización, la fecha del oficio en que se haya informado a la organización civil o fideicomiso la procedencia de la autorización para recibir donativos, la fecha de la autorización, y que es el señalamiento expreso que el comprobante que se expide se deriva de un donativo, que es una leyenda fija. Ahora, no sé si ustedes han escuchado que este año el SAT va a utilizar inteligencia artificial. Bueno, siempre lo ha utilizado. Para el sector de ustedes, cuando el SAT lee estos XML, jala esta data y la compara con todo lo que vimos al principio de la presentación. ¿Quiénes están autorizados? ¿Por qué están autorizados? ¿Quiénes dejaron de tener la autorización y siguen expidiendo CFDIs? Que esos CFDIs no van a ser acreditados fiscalmente ni para ustedes ni para la persona que lo reciba. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuántos de los que están aquí conectados han tenido la oportunidad de leer estas guías de llenado? Hay unas guías de llenado del anexo 20 y son 4. La primera, guía de llenado para recibir en dinero. Guía de llenado para recibir en especie. Y eso cuando ya esas dos guías, es si Rafael Tiempo te pidiera una factura. Pero también hay guías de llenado para recibir dinero, ¿listo? Pero factura global que debe de llevar ciertas condiciones. Y cuando recibes en especie, también hay una factura público en general para recibir especies, pero no te están pidiendo facturas. Entonces, es súper importante que todos ustedes lean estas guías y se hagan una mini auditoría. Recuerden que también en Carvajal, ahorita les vamos a dejar una liga para que nos contesten un cuestionario. Esto nos sirve mucho a nosotros para poderlos contactar y para que la Junta de Asistencia nos pueda calificar y poder seguir dando este tipo de webinars a ustedes. Y si tienen dudas sobre esto, nosotros les podemos ayudar con consultoría. Y si no, no pasa nada. Lean estas guías de llenado, revisen las facturas que ustedes han emitido y validen que estén de acuerdo a esta información. ¿Por qué? Muchos de ustedes me pueden decir, pues no me ha pasado nada con el SAT, no me ha quitado el permiso, me sigue acreditando, pero acuérdense que el SAT nos puede hacer revisión de 5 años hacia atrás. Y como ellos ya van a empezar a utilizar la calidad de data, van a empezar a encontrar errores de lo que ustedes capturen. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Cuando ustedes hacen un donativo y reciben el dinero, ¿qué deben de emitir? Un comprobante de ingreso. Ese comprobante de ingreso, como ustedes están recibiendo ese dinero directo, en el método de pago debe de ir PUE. ¿Listo? Pero en la forma de pago puede cambiar. ¿Por qué? Esta forma de pago, ustedes deben de decir, yo recibí por parte de Alberto un cheque, por parte de Rafael en efectivo o por parte de Jorge transferencia. Eso es lo que tienen que poner. Ahora, estos son campos que va a revisar mucho la autoridad de acuerdo a su contabilidad y sus declaraciones mensuales. Y vean aquí cómo hay un cambio muy peculiar. ¿Qué le vamos a poner al uso del CFDI? Cuando hablamos del uso del CFDI, cambian las cosas. Voy quitando lo que ya subrayé. Hay dos formas que hay que marcar. Cuando hable de personas físicas, de 0,4 donativos. Pero cuando estés recibiendo dinero por una persona moral, es 0,3 gastos en general. Entonces es importante que lo tengan claro. Lo que voy a hacer con la Junta de Asistencia y con Jorge, les vamos a compartir esta presentación. Ya tienen el video para que lo sigan viendo, no hay ningún problema. Ahora, si entramos a más detalle, cuando ya estamos llenando esa factura, ¿qué deberíamos de poner en la clave de producto y servicio? Fíjense el código 84101600. Ese código nos habla de financiación de ayuda. Errores que hemos encontrado en auditorías.
me ponen un código diferente. La descripción puede ser la correcta, pero el código de producto y servicio del SAT es diferente. En cantidad van a poner 1. Y en la unidad de medida, M4, valor monetario. Entonces, aquí son los puntos importantes que quiero que empiecen a revisar. Miren, voy a borrar aquí tantito. Entonces, aquí las tareas que son importantes para ustedes es revisar y hacerse una mini auditoría que estén colocando, vamos a cambiarle color azul, este código de producto y esta unidad de medida. Ahora, importante, en la descripción, registrar cuál es el propósito del donativo. Esto es súper importante. Y el valor, el monto del donativo que pusieron. Y yo, este es otro tema también bien importante. Hay un campo que se llama impuesto, objeto de impuesto. Aquí van a poner ustedes 01, no objeto de impuesto. Y a veces nos hemos encontrado que le ponen objeto de impuesto y le están calculando impuestos a operaciones que no son objeto de impuesto. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante cuando reciban un donativo en dinero. Aquí ya vimos la teoría. Ojo. Cuando reciban esto es a nivel anexo 20. Acuérdense que una factura, un CFDI está dividido en dos partes. Anexo 20, que son los datos del emisor, del receptor, los conceptos y los impuestos. Y a esto, cuando terminen esa parte, hay que agregarle el complemento. Y si lo vemos más gráficamente, aquí ya tenemos lo que les había dicho. El nombre de ustedes, el RFC, y ojo, acuérdense que en el nombre de ustedes, de acuerdo a su constancia de situación fiscal, ya no ponen AC. El régimen fiscal en el que están, cómo recibieron ese dinero, transferencia, el famoso PUE, que es un documento de ingreso, el código postal de su matriz o de las sucursales que hayan dado de alta. Y aquí ya vemos, esto es importante, el código de producto y servicio que están colocando, la unidad de medida, donativos para fomentar el desarrollo científico de qué fue la campaña o por qué recibieron ese donativo. Si se dan cuenta, no es sujeto a impuesto, por lo tanto no se llenan estos campos de impuesto, van en blanco, y el monto. Y si se dan cuenta, aquí está el importe, no hay un tema de impuestos y el total. Y cuando ustedes agregan el complemento, debe de aparecer en ese documento su número de autorización, la fecha de autorización y la leyenda de la que hablamos que tenía que tener ese documento. Entonces, la primera mini auditoría que yo les pediría o les recomiendo es que cuando están haciendo comprobantes que reciben dinero, ¿sí?, tengan estas características. Y acuerden que en el uso del CFDI puede cambiar. Aquí vemos cuando es una persona física de 0,4, pero cuando es una persona moral son gastos en general. Entonces esto es súper importante que lo tengan claro, ¿vale? Ahora, vamos a entrar a revisar otro caso. ¿Ese otro caso cuál es? Cuando reciben en especie. Imagínense que reciben 10 cajas de galletas, ¿no? Por una empresa que se dedica al consumo masivo. Entonces les van a generar ustedes una factura que diga ingreso, porque están recibiendo de una sola exhibición esas galletas. ¿Listo? Déjenme, estoy moviendo. Y forma de pago, fíjense cómo es diferente. 12. Dación en pago. Aquí también hemos visto muchos errores, que les ponen forma de pago diferente. Y en uso de CFDI, nuevamente, cuando son personas físicas de 0,4, donativos, y cuando es persona moral, gastos en general. Estos son puntos claves que si ustedes colocan mal esta información y el donante que les dio al momento de acreditarlas, después el SAT se las echa para atrás, va a ser un motivo que les van a pedir que refacturen. Y es un proceso de cancelar
y volver a emitir la factura. ¿Listo? Ahora, fíjense en otro tema. En la clave de productos y servicios, la que corresponda al bien que están donando. Entonces aquí, cuando ustedes reciban cajas, tienen que irse al catálogo del SAT y buscar cajas de galletas. ¿Listo? Que eso normalmente veo que no lo hace. La cantidad. Tienen que poner la cantidad que están recibiendo. 10 cajas, 5 cajas, ¿sí? Y la clave de unidad. Ah, estoy recibiendo cajas, pieza. ¿Cómo lo estoy recibiendo? Que es una unidad de medida. Por eso estos conceptos es importante que lo sepa la persona que va a generar este CFDI. Y la descripción de cada uno de los bienes que les están donando. Ahora, fíjense, en valor unitario e importe van a poner el monto del donativo. Y nuevamente, no objeto de impuesto. Aquí muchos me han preguntado un monto de donativo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que vale esas cajas de galleta para quien te lo está dando? ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta es la teoría. Esto es lo que deben de estar llevando ustedes en sus documentos. Súper importante que lo tengan claro. ¿Listo? Ahora, esto lo vamos a convertir ahora cómo se vería en una imagen real. Ay, bueno, y lo que nos falta colocar aquí. Recuérdense que todo esto lleva un complemento. Nuevamente, estamos llenando la parte de anexo 20 y tenemos que llenar la parte del complemento. Ahora sí, aquí vemos el caso. El nombre de ustedes, su RFC, la forma 12, dación en pago. No van a poner otra. Fue un documento de ingreso, el código postal de ustedes y es una persona física o persona moral, su RFC, su código postal, su régimen. Esto es importante, ¿eh? Cuando ustedes estén facturando a los clientes, a los donantes, aquí es una pregunta. ¿Ustedes están pidiendo su constancia de situación fiscal actualizada a ellos? ¿Por qué? Porque de aquí van a sacar los datos. Porque si ustedes ponen un dato incorrecto, lo que va a pasar es que no se va a timbrar el documento. ¿Vale? El uso de CFDI D04, donativos. ¿Vale? Y ahora sí, veamos cómo es diferente ya en la vida real. El código producto y servicio que le corresponde, ¿sí? A los colchones. El código de producto y servicio del catálogo del SAT a las cobijas. Un número de identificador interno que puedan poner. La cantidad. Como los colchones y cobijas lo manejan por piezas, la unidad de medida de piezas. El valor se los tiene que dar el cliente de cuánto vale ese colchón y esas cobijas. Lo multiplican por el número que están recibiendo y ya ambos conceptos es sin objeto de impuesto, por lo tanto no llevan nada de impuesto. Ponen el subtotal y el total sin impuestos. A nivel complemento, en la autorización que traen ustedes, la fecha de la autorización y la leyenda fija de la cual hablamos. Entonces, ya tenemos dos casos, cuando recibo dinero y cuando recibo productos. Entonces, es importante que ustedes generen estos documentos y que empiecen a revisar que efectivamente todo lo que han timbrado lleve estas características. Si no lleva esas características, ¿cuál va a ser la sorpresa? Que la persona que hizo estos donativos, el SAT va a reconocer que hubo una operación, pero no se la va a acreditar porque acuérdense que ahora va a haber inconsistencia. Y les voy a poner este ejemplo. Imagínense que aquí pusieron ustedes un código de producto y servicio de libros. Por esa razón, no coincide con los colchones. Entonces ya no es deducible este documento. ¿Listo? Y aquí la causa que pueden tener ustedes es que empiecen a perder a donadores, porque no les están haciendo bien este documento, sobre todo si el donador lo que busca es una deducción sobre lo que está dando. ¿Ok? ¿Listo?
Bien, ya veo que hay varias preguntas. Vamos a esperarnos quién al final, o no sé, Jorge, si quieres que empecemos a contestar o nos vamos al final, antes de continuar. Sí, Rafa, la pregunta en este tema dice, si el donante no pide recibo y dona en especie, ¿cómo debemos generar dicho recibo? Ok, ahorita es lo que les voy a mostrar aquí a continuación, que efectivamente cuando hay alguien que sí te lo pida, ya sea una persona física o moral, por dinero o por especie, vimos los dos ejercicios. Ahora vamos a ver cuando es una persona que te da dinero y no te pide recibo, tienes que hacer una factura público en general. Entonces la vamos a ver ahorita, Jorge, ¿te parece? Entonces, cerramos el capítulo, acabamos de ver cuando recibes dinero o cuando recibes especie y si te piden la factura, cuál es la diferencia de una persona física, una persona moral y cómo se debe de llenar. Ahora vamos a ver cómo debes de llenar. Sí, si no te piden recibo, tienes que hacer una factura público en general. Debe de ser un tipo de ingreso. Déjame cambiar el color para que se vea esto mejor y no tengamos problemas. Aquí vas a ponerle amarillo. Es un ingreso. Como estás recibiendo el dinero en una sola exhibición es PUE. Y como no te piden una factura, estás haciendo un concentrado con el RFC público en general. XX 010101 000. Ahora la forma de pago. Hay gente que te dio en efectivo, hay gente que te hizo una transferencia, hay gente que sí te hizo un cheque. Esa es la forma de pago. Y en el uso del CFDI, fíjense que bien importante es aquí, S01, sin efectos fiscales. Y en el código de producto y servicio vas a poner 010101. ¿Vieron cómo es diferente llenar este documento? Y en el número de identificación vas a poner el número de folio o operación del comprobante de la operación pública en general, porque tú les das unos comprobantes, unos tickets, unos recibos cuando estás entregando o recibiendo estos donativos. Como tú tienes ese control, tienes que poner ese número de folio, porque en una auditoría con el SAT te puedes decir, entrégame tus folios con esos recibos para comparar lo que lo pusiste en la factura. En la unidad de medida es ACT, actividad. En la cantidad es 1. Y en el valor unitario, el monto que te dieron en dinero. ¿Listo? Y nuevamente, en impuesto es no objeto de impuesto. Y en la descripción, ¿cuál es el propósito de ese donativo? Y después viene la parte del complemento. ¿Listo? Entonces, vean cuál es la diferencia cuando hay alguien que no te pide una factura, cómo debe de ir. Ahora vamos a ver cómo queda la factura. El nombre de ustedes, su RFC, su régimen fiscal, la forma que te dieron el dinero, fue un documento de ingreso, y si te das cuenta que el nombre del receptor es público en general, el RFC es público en general, y ojo, aquí está bien interesante. Voy a borrar esto para que no se me pierdan ahorita que estoy dando esta explicación. Como aquí no vas a tener una constancia de situación fiscal, dices, ¿de dónde sacó su domicilio? Tienes que repetir el código postal tuyo en el de él para que se pueda timbrar. Y en régimen fiscal, como él no tienes un régimen fiscal, vas a poner el 616 sin obligaciones fiscales. Y en uso de CFDI, S01. ¿Vieron cómo se tiene que ir llenando? Esto es lo que tienen que revisar. Ahora bien, yo les decía que deben de poner la clave de producto y servicio 01 a todas estas operaciones. Y tú tienes por un recibo o un boteo ese control de ese recibo que no te pidieron factura. Por eso lo tienes que poner aquí en el identificador. La unidad de medida ACT, que es actividad, la cantidad y cuánto vale cada ticket. Y la descripción, donativo para reconstrucción de zonas afectadas del sismo de septiembre de 2017 o de la campaña que hiciste en su momento. ¿Estamos de acuerdo? Y vas a hacer el acumulado
de todos estos recibos para que te dé el total aquí y el subtotal. Y después ya viene el tema del complemento, donde pones el número de autorización, la fecha y la leyenda fija. Entonces, si se dan cuenta, si cambio cuando no me piden una factura, tiene ciertas características este CFDI. Por eso hoy en verdad hablamos de este webinar, de cómo se deben de llenar estos CFDI. Ahora bien, va a haber personas que también te traigan galletas, latas, pañales, porque tú estás haciendo una campaña y no te pidan una factura. Entonces estás recibiendo donativos de especie y que son de público en general, que no te van a pedir nada y que es una factura global. Para eso es un documento de ingreso o el RFC público en general, la forma de pago 12, dación en pago, uso de CFDI sin efectos fiscales y la clave de producto o servicio, la que corresponda a las latas, a las cajas, a los pañales. ¿Listo? Y luego vas a llenar el número de identificación, la campaña y el recibo que le diste a ese contribuyente. La unidad de medida, pues dependiendo que recibí, cajas, piezas, litros, porque puede haber visto aceite, ¿sí? Y su unidad de medida, igual que la cantidad, cuánto recibí, cuánto vale ese aceite, ese pañal, esa leche, ¿sí? Y nuevamente vas a poner no objeto de impuesto. Y la descripción de qué fue ese propósito de esa donación. Y ya el complemento. Entonces, acuérdense que estamos viendo 4 tipos de facturas, ¿sí? Y aquí está esta factura. El nombre de ustedes, el RFC, la dación en pago, porque fue una dación, fue el ingreso y lugar de expedición. Y como estoy recibiendo artículos, es público en general, el RFC, el código postal repiten el de ustedes y nuevamente voy a borrar todo para que no se me pierdan. Como aquí no vas a recibir una constancia de situación fiscal de esta persona, cuando tu gente de factura diga, oye, ¿qué código postal le pongo? Repites el tuyo. Le pones sin efectos fiscales. Y vamos a ver la diferencia. Pones el código de producto y servicio de los colchones, de las cobijas y de las cajas. Si te das cuenta, debe de variar, no debe ser el mismo. ¿Con qué código lo identificas? Esto te lo puede dar también el cliente o el control que tú tengas. Las unidades de medida pueden cambiar, si te das cuenta, piezas y ciento de cajas. Lo que valen, ellos te deben de dar ese valor, que ellos dicen que vale esto. No, y aquí tienes que tener mucho cuidado, porque también te pueden inventar este importe. Y sin objeto de impuesto, para que te dé el total. Y en el complemento de tu autorización, la fecha y la leyenda, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces aquí ya vimos 4 tipos de facturas. ¿Sí? Cuando recibo dinero y si me piden una factura, una persona física o moral. Cuando recibo especies y si me piden una factura, una persona física o moral. Cuando recibo dinero y no me piden factura, una factura público global. Cuando recibo especies y no me piden factura, una factura público en general. ¿Listo? Ahora, fíjense lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo elaborar, sí, una factura que ampare cuotas de recuperación? Que muchas veces ustedes lo hacen, si están de acuerdo. Van a poner el tipo de ingreso, que eso es lo primero, porque siempre es un ingreso para ustedes, ¿sí? 2, el método de pago, cómo recibieron basado al catálogo. La forma de pago, cómo están recibiendo esa forma de pago. El uso y la clave del producto y servicio medida. Ahora, ya a nivel llenado, fíjense en la clave de unidad M4, valor monetario, porque son cuotas de recuperación. Cantidad, colocar la cantidad de servicios o productos. Y en el valor unitario importe, el monto de la cuota de recuperación.
y la descripción del bien o servicio de la cuota de recuperación y la forma de pago como te lo están haciendo. Y yo, aquí sí va un tema de impuesto que va IVA, pero en tipo de factores exento. Y se debe de registrar tasa, cuota o importe. No se deben de registrar estos. ¿Por qué? Porque es exento. O sea, si viene un tema de IVA, pero es exento, acuérdense que está el exento, 0, 16 y 8. Pero en este caso es exento. Porque hay muchas veces ese tipo de preguntas que nos hacen. ¿Listo? Ahora bien, vamos a pasar a cancelaciones. No sé si antes de pasar a cancelaciones, Jorge, quieras que leamos un poco de preguntas o nos vamos hasta el final. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a continuar con el tema de cancelaciones. Terminamos el tema de cancelaciones. Les vamos a diseñar la solución para que ustedes puedan tener este complemento. ¿Listo? Y nos vamos al final a las preguntas. Ahora, este tema de cancelaciones es importante que no me lo dejen hablar. Porque si ustedes no cancelan los FDIs, lo que los puede llevar con el SAT es a una acumulación de impuestos. Y estas acumulaciones de impuestos es que paguen y tributen doble y que su contador esté pagando o reportando menos. Por eso es importante que desde donde ustedes estén generando sus facturas, ¿sí? Cuando revisen este CFDI, vean que si está vigente o está cancelado. Porque a lo mejor ustedes cancelaron sin dolo un documento y su cliente lo va a acreditar. Entonces, esta es una gráfica de cómo nos va llevando la cancelación. Si nos dice vigente, nos dice que se puede cancelar o nos puede decir que no es cancelable. ¿Por qué nos puede decir que no es cancelable? Porque tiene otro CFDI relacionado, que puede ser una nota de crédito, puede ser un complemento de pago o puede ser otro CFDI. ¿Listo? Entonces, aquí hay que cancelar primero los documentos relacionados para poder liberar eso. Si es cancelable, debería de tener dos opciones, con aceptación o sin aceptación. Cuando hablamos de con aceptación, ¿sí? ¿Cuál será? Que esta de aceptación, la de sí aceptación, ¿listo? Pasa directo a la cancelación. Pero cuando te dicen con aceptación, tienes que buscar a tu receptor porque él tiene un proceso de 72 horas para aceptar o rechazar. Si él en esas 72 horas no aceptó o rechazó, el SAT te va a dar el visto bueno por periodicidad. ¿Listo? Entonces, si seguimos esta ruta, ahora el SAT nos puso en el 2018 una modalidad que cuando tú quieras cancelar un CFDI, debes de poner el motivo. Mi recomendación es que cuando ustedes cancelen un recibo de nómina le pongan 2, no usen el 1, porque a lo mejor tuvo un error. O si se llegaron a equivocar porque emitieron un CFDI que no era nombre de esa persona, pueden poner el 03, que no se llevó a cabo la operación. Pero ustedes iban a ocupar, si llegan a cancelar una factura pública en general, deben de poner el motivo 4. El motivo 4 es exclusivamente para operaciones normativas relacionadas a la del público global, ¿sí? Esto es súper importante que ustedes lo tengan. Entonces, no sé si ustedes tengan claro este motivo y uso, porque es súper importante que no lo pierdan no lo pierdan del radar, porque yo lo que me he encontrado en varias auditorías, que todo lo cancelan con motivo. Entonces aquí ya les estoy dando una guía que cuando utilicen un motivo, no utilicen este, traten de utilizar el 2 si hay que sustituir esa factura porque hay un error de dato o un importe, pero cuando es 3, que no se llevó a cabo la operación porque no entregaron nada, no les dieron dinero, no les dieron producto o me equivoqué y se la hice a otra persona cuando era nombre de otra persona. Y que siempre que van a generar ustedes una cancelación de una factura público global es 0,4. Y las sorpresas que nos hemos llevado en las auditorías es que todo lo ponen como 1 o 2. ¿Listo? Entonces hoy lo quise aclarar.
Ahora, ¿qué pasa si cuando quieren cancelar una factura sin aceptación? Esto es transparente. Ustedes revisan el estado, dice que sin autorización de la cancelación, mandan la cancelación y, ojo, ponen el motivo y se cancelan automático. Pero en una auditoría ustedes tienen que sustentar el motivo y la cancelación. Entonces, por favor, no lo dejen a un lado. ¿Listo? Ahora bien, cuando es con aceptación, ustedes consultan el estado, en el estado les dice que es vigente y que es cancelable con autorización. Hacen la solicitud y ponen el motivo. Esto es súper importante, el motivo. Le llega a su correo electrónico un mensaje de interés al receptor, hay que esperar y él tiene 3 opciones: rechazar, autorizar o, si ellos no entraron en 3 días, él se da una cancelación por plazo vencido. ¿Ok? Entonces, acuérdense también de lo siguiente, que el SAT les da 3 días a los receptores para autorizar o rechazar el documento. Pero si ellos no lo hacen en ese momento, lo que hace el SAT es que prácticamente da un visto bueno. ¿Sí? Entonces, recordemos que ustedes deberán de llevar un control de esto. Fíjense cómo debemos llevar un control. ¿Cuántas cancelaciones tuve que no son cancelables porque están relacionadas a otro documento? ¿Cuántas cancelaciones sí tienen aceptación? ¿Cuántas sin aceptación? ¿Cuántas con aceptación? Esto es importante y muchos a veces cuando me piden consultoría me dicen, Rafa, ¿qué es proceso? Pues ese proceso es que están dentro de las 72 horas y todavía no está ni vigente ni cancelado. Está en un proceso, ¿vale? Y solicitud rechazada. No sé si aquí las personas que lleven este control lleven esa parte. Y cuando hablamos de un cancelado, ¿por qué puede ser cancelado? Por plazo vencido, que es importante que ustedes lleven este control, porque sí me la autoriza el cliente, o no tuve necesidad de pedirle una autorización. Entonces, esta es la parte que nos forma todas estas situaciones. ¿Listo? Bien, veo que hay muchas preguntas, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Ahorita les vamos a dejar yo en el chat y les pido en verdad, les voy a mandar una encuesta que me la llenen antes de que se retiren de este webinar. Y ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañero José Alberto Espinosa para que él pueda compartir nuestra pantalla y veamos en una plataforma que yo ahorita les quiero decir esta parte. Al ser socios de la Junta de Asistencia Privada, les vamos a dar acceso gratis con 100 folios. Solamente me tienen que mandar un correo y les vamos a dar un cupón para que se pueda, y les vamos a llamar por teléfono para que si quieren utilizar nuestra herramienta para generar sus complementos, lo puedan hacer, ¿sí? Aquí dejo mi correo, dejo mi número de celular por si me quieren hablar. Y ahora sí, vamos a cederle la pantalla a José Alberto. José Alberto, no sé si ya puedas compartir pantalla para dejarte el micrófono y nos puedas ayudar a demostrarles a ellos cómo se genera un documento. Terminando de esta demostración, ya les voy a enseñar, ¿sí? Hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Listo, José Alberto, tú me dices. Buenas tardes, buenos días, Rafa. No sé si Buenos días. ya puedan ver mi pantalla. Ya la vemos. Ok. Sí, de hecho, como bien mencionas, esta es una plataforma que tenemos dentro de las soluciones de Carvajal. Digamos, esta es una solución manual para que nosotros podamos desde aquí mismo poder generar un documento. En este caso, digamos, cualquier tipo de documento, puede ser un tipo de documento tipo ingreso, egreso, pago, traslado, ¿no? Cualquier factura. Ahorita, en particular, vamos a hacer un ejemplo de cómo poder generar y timbrar un documento o un documento de ingresos con el complemento de donatarias, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de la plataforma, de las primeras cosas que se hacen es configurar nuestros datos como emisor, ¿no? Tanto configurar el certificado de sello digital, los datos del emisor, los productos generales que vamos a utilizar,
dar de alta a nuestros clientes. Como todo eso ya lo configuramos nosotros ahorita de manera inicial, ya nada más lo que tenemos que hacer al crear un comprobante, ya aparecen, digamos, de este lado donde dice Ingrid Sodar Jiménez, ya aparecen los datos del emisor que va a hacer la factura. Ya lo único que nos piden son los datos del receptor, o sea, los datos principales de la factura, ¿no? Como lo que viene siendo la versión, el tipo de comprobante, cómo nosotros queremos que salga dentro del PDF ese tipo de comprobante, ¿no? Ya que para el SAT es un ingreso, pero dentro del PDF le vamos a llamar que es una factura. Después, la información del receptor, que en este caso no estamos utilizando los mismos datos de nosotros como Carvajal Tecnología y Servicios, que es el nombre del que va a salir el documento que vamos a crear como receptor o como cliente en este caso, ¿no? Nuestros datos del código postal, el domicilio fiscal, el régimen que tenemos nosotros como Carvajal. Aquí, que era lo que decía Rafa, en este caso, como Carvajal es una persona moral, vamos a utilizar gastos en general. Si fuera una persona física, podríamos utilizar la parte de donaciones. Serie, folio, que son datos opcionales, en este caso no aplica porque ese no es un documento de exportación. Sobreentendemos que nosotros vamos a crear un documento de donatarias cuando a nosotros ya nos hicieron el pago o la donación. Por eso estamos poniendo que es un pago en una sola exhibición, que fue de una transferencia electrónica de fondos en pesos mexicanos. Y para la parte del complemento de donatarias, que son estos tres casos, estos tres campos, nosotros estamos colocando como número de autorización el dato que tenemos acá arriba. Como fecha de autorización voy a colocar el día de ayer. Y una leyenda que queremos nosotros que salga dentro del complemento, que describe, digamos, por qué estamos nosotros aceptando este donativo, ¿no? En este caso, este comprobante acá ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. Y por último, lo que nos faltaría es básicamente en la parte de los conceptos, qué conceptos nosotros estamos colocando. Como les decía, como fue una transferencia electrónica de fondos, nosotros vamos a colocar la clave 84101600, que es para financiación de ayudas, y en clave de unidad M4, que quiere decir que es un valor monetario, están haciendo una transferencia tal cual, ¿no? En este caso no es objeto de impuestos y nada más colocamos la cantidad y el valor o el valor del donativo que nos dieron. Guardamos los cambios y procedemos a generar el documento. En este momento ya lo generamos, ya nos aparece acá arriba con la fecha de emisión, quién es el RFC del receptor, ¿no? Los datos que nosotros colocamos, el monto, la serie y el folio. Y aquí mismo nosotros podemos descargar y ver la representación gráfica, lo que viene siendo el PDF, con los datos que nosotros colocamos, financiación de ayudas, el valor monetario, que digamos en esta primera página lo que vemos es el documento de forma tradicional, ¿no? De acuerdo al anexo 20, y en la segunda página ya lo que vemos son los datos específicos del resumen de la parte del complemento de donatarios, que es el número de autorización que colocamos, la fecha de autorización y la leyenda. También podemos ver nosotros el XML para ver la congruencia de la información. Y aquí lo que vemos es precisamente eso, ¿no? Toda la parte del anexo 20 que viene arriba, hasta la parte de los conceptos. Y después que aquí ya estamos colocando nosotros tal cual el complemento de donatarios, ¿no? Que lo que tiene que llevar, la estructura que tiene que llevar son los mismos datos que nosotros les colocamos, más la versión de este complemento.
No sé si, Rafa, ¿quieres que veamos algo más? Digamos, ahí ya vimos como tal la emisión, el timbrado y cómo dentro de nuestro portal, digamos, ya se puede hacer de una manera muy sencilla, inclusive porque yo lo que hice ahorita ya no fue capturar los datos del D0. Aquí mismo se pueden generar borradores, ¿no? Que son documentos que nosotros ya tenemos prehechos y precargados. Y en base a eso, ya nada más editar y cambiar los datos específicos que nosotros necesitemos poner. Correcto. Esto es lo que quería enseñar hoy, que todos los que están conectados aquí, les dejé en el chat mi correo y mi teléfono por asistir a esta junta y por pertenecer a la junta de asistencia. Les vamos a dar 100 folios de manera gratis para que puedan ustedes utilizar nuestro sistema y hacer sus documentos. Eso sería todo, Beto. Muchísimas gracias. No, Si te parece bien, entramos en el foro de preguntas e inquietudes, Jorge, donde ya vimos hoy, llevamos 4 formatos de factura, bueno, 5, ¿sí? Con especie en dinero, quien sí me pide factura, con especie en dinero público en general, ¿sí? Y las cuotas de recuperación. Y hoy técnicamente les enseñamos cómo se hace para que vean que no nada más es una imagen, con esta herramienta cómo puede ser, ¿no? Entonces nada más quien quiera tener esta solución de manera gratuita, nada más me tiene que escribir y tendrán esa parte. También por ahí Jorge les puso y Fernanda un cuestionario que si nos ayudan a contestarlo, se los agradeceríamos mucho. Y tú dime, Jorge, ¿cómo llevamos la dinámica de las preguntas e inquietudes? Sí, perfecto. Muchas gracias, Rafa. Muy bien, empezamos con esta lectura y una vez que terminemos con las preguntas que ya fuimos capturando a través del chat, vamos a invitar a la gente que pueda activar su micrófono para esclarecer más dudas o generar comentarios, si te parece. Entonces, la primera pregunta, en el supuesto de que pierda la autorización aprobada en 2015 y la pierdo en diciembre de 2020 y para enero de 2021 la recupero, los FDIs que emita después, ¿cuál es el número de autorización que debo integrar en el del 2015 anterior o el del número de autorización otorgada en 2021? Ojo, es importante saber que esos FDIs en qué momento te lo están pidiendo. Dependiendo en el momento, lo tienes que expedir con la autorización vigente, porque si tú le expides con una autorización que ya está dada de baja, lo puedes expedir técnicamente, pero no va a ser acreditable. Esto es súper importante aclarar esa parte, Jorge. Muchas gracias, Rafa. Siguiente pregunta. En el supuesto que, perdón, ¿cómo generar un recibo por concepto de herencia en efectivo por fallecimiento? Al final, ojo, estás recibiendo un dinero, ¿listo? Y al recibir el dinero, lo importante es saber si te están pidiendo una factura, hay que expedirlo a SRFC. Y si no, se vuelve por un tema público en general. Pero aquí sí me gustaría profundizar un poquito más. ¿Por qué recibe uno de una herencia? ¿Herencia en dinero o herencia en patrimonio? ¿O cómo están haciendo esa ejecución de actos? Si se dan cuenta, Jorge, lo que hemos dicho, a veces hay que abrir más esa pregunta porque es una pregunta como que sonara a nivel, al alto nivel, pero hay que entender la situación. Ok, en este caso, la persona que nos apoyó con este planteamiento puede activar su micrófono y a lo mejor esclarecer. Exacto. Y si no, pues nos puede hablar por teléfono y con gusto, si lo quiere hacer de manera individual, ¿verdad? Que ellos decidan, Jorge. Sí, sin problema. En lo que vemos si participa o no esta persona, seguimos con la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Es correcto si se pone donativos en general? No, porque precisamente algo de lo que los van a auditar y una de las funciones de la donataria es de esclarecer y dejar bien claro qué es lo que recibe. Si recibe dinero, qué importes y de quién. Si recibe especies, qué tipo de especies y el valor. Acuérdense de eso, acuérdense de esa parte. Y recuerden que el CFDI se vuelve una historia.
qué historia le queremos contar al SAT sobre nuestras actividades y funciones. ¿Listo? Jorge. Muchas gracias, Rafa. Igual la persona que teníamos la intención de profundizar sobre el tema nos indica que se estará comunicando con ustedes. Ah, perfecto, perfecto. Ok, siguiente pregunta. En la guía de llenado que mencionó, nos indica la periodicidad en una factura global por la recepción de donativos. Desde su perspectiva, ¿se debe o no colocar dicho nodo? Sí, de hecho, ojo, como te está llevando a una factura global, cuando tú pones el RFC genérico y la palabra público en general, te lleva a poner 3 nodos, que ese es un control del SAT. Periodicidad, mes y año. Esos nodos salieron en la versión 4.0. Antes, como no se llevaba un control de eso y ahora quiere fiscalizar el SAT esa parte, es todos esos ingresos que tú tuviste o especies que te dieron en ese mes, me los tienes que reportar en esa periodicidad. ¿En qué periodicidad fue? Ah, pues en esta semana, en este mes. ¿Listo? Y llevar el control. Porque antes no todas las empresas hacían la factura público en general y podían meterla en cualquier mes. Entonces, esos 3 campos sí se deben de llenar. Es un tema de control y que si ustedes recibieron esa especie o ese dinero en ese mes, sobre eso lo tienen que reportar. ¿Listo? Muchas gracias, Rafa. La siguiente pregunta. Si el donante no te da el importe del donativo en especie, ¿qué valor se coloca? Sí te lo debe de dar, porque quiero pensar que bueno, aquí es importante, ¿ese donante te pide factura o no te pide factura? ¿No? Si es un donante que te va a pedir la factura es porque quiere hacer una justificación sobre ese ingreso. Si el donante no te lo da, tú tendrás que investigar dentro del mercado en Google cuál es el valor de esa especie que te está dando, ¿no? Aquí tendremos que ser más específicos que si yo llego y voy a la Cruz Roja y dono frijoles y chile, pues yo no le voy a dar el importe. Pero sí su área contable tendrá que irse a los estándares de los precios y colocar ese precio. ¿Listo? Sí, como complemento a esta pregunta, nos indican que el donante no pide factura. Ah, ok. Entonces tú lo tendrás que colocar porque va dentro de la factura público en general, como en el ejercicio que lo vimos. Muchas gracias, Rafael. Siguiente pregunta. En una cuota de recuperación, tratándose de un servicio educativo, ¿se debe de poner el complemento educativo? No, porque acuérdate, bueno, es que aquí depende. Si tú eres la donataria que está recibiendo ese dinero, no lo tienes que hacer. Si tú estás pagando como donataria a una escuela la beca o la mensualidad de ese estudiante, la escuela es quien te debe de emitir la factura con el complemento de EDU. ¿Vieron cómo es importante entender esa situación? ¿Por qué no el de EDU? Porque ustedes no fungen como escuelas y solamente las escuelas son las que están obligadas a emitir ese complemento. Pero tal vez sí les toca exigirles a quien le están pagando ese servicio. ¿Listo? Muchas gracias, Rafael. Siguiente pregunta. El uso de CFDI en una cuota de recuperación es S01, sin efectos fiscales. ¿Es correcto? En cuota de recuperación, no, no tanto. O sea, acuérdense que hay bueno, ok, nada más déjame ver un dato aquí rápidamente, porque estamos hablando de la cuota de recuperación. En el uso, no. Sí era en el uso. En el uso es quién te está dando esa cuota de recuperación, una persona física o una persona moral. Si tú le pones un RFC, sí debes de poner el uso. Si tú pones RFC público en general, ahí sí va sin efectos fiscales. No sé si me lograron entender cuál es la clave. El RFC. Yo hice esa pregunta, no sé si pueda ampliarla, Claro, el por qué. claro. Muchísimas gracias, ingeniero. Y con permiso de Jorge, la pregunta va en función de lo siguiente. Si están pagando cuota de recuperación y por cuestiones del SAT se les pone servicio educativo, de hecho hice la misma pregunta de hace rato, ¿no? O bueno, soy Sí. responsable de la pregunta anterior.
Obviamente no puedo ponerle un uso de CFDI educativo porque no soy escuela. Correcto. Entonces tendría que ir sin efectos fiscales, aunque vaya personalizada. Digamos que mi población no entiende que no es un servicio escolar y aún así pues tienen la esperanza de poder hacer deducibles sus facturas en el SAT. Es que ahí Aunque está el el error. RFC, exacto, pero ellos están en error. Digo, yo por ley tengo que obligarles, más bien tengo la obligación de expedirles la factura si me la solicitan. Por eso preguntaba, en este caso en particular, el uso del CFDI tendría que ir sin efectos fiscales porque no soy educativa, aunque el servicio que doy se asimila a la educación. No hay otra clave de producto o servicio que tenga el SAT que yo pueda utilizar. Mira, vamos a verlo desde esta parte, Lisa. ¿Es persona física o moral la que te está dando el dinero? Persona física, Ok, como persona física, entonces le vas a emitir, y si te pide su RFC, si te da su RFC, ¿sí? tú le vas a emitir una factura, pero esa Ok. factura le vas a poner 04, donataria, ¿sí? Porque está recibiendo un dinero tú, y ese es como lo que vimos en el primer ejercicio. Donas de Pero no me 04. está dando, perdón, ingeniero, no me está dando un donativo. Y entonces yo estaría alterando la Ah, naturaleza ya del te entiendo. ingreso. Es una cuota de recuperación, sí, cierto, Sí, es un pago exactamente, mensual el que sí. estás recibiendo. Entonces, como persona física, le puedes poner gastos en general. G03. ¿Por Correcto. qué? Ok, pero tenemos una limitante en el caso de los que tributan con el 605, que son solamente salarios, hablando de la persona física Ah, que me fíjense pide a cómo ya mí. nos llevaron No, otra sí, pregunta. Su régimen puede, fiscal. claro. ¿Vieron cómo es esa historia donde voy entrando a profundizar? Entonces, yo, Rafael Tiempo, que soy asalariado, te estoy dando un donativo. Entonces, fíjense cómo esto nos lleva a esta historia, ¿no? Como el mío Cuota de recuperación, ingeniero. es una cuota de, perdón, cuota de Sí. recuperación y te voy a hacer cada mes ese pago. ¿Estamos de acuerdo? Por 24 meses, por 12 meses, como hayamos firmado y pactado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, si yo soy asalariado, sí le vas a poner sin efectos fiscales. Ahí Ok. sí te la compro. Pero si es alguien como persona física que no es asalariado y tiene otro régimen, sí puede ser gastos en general. ¿Vieron cómo es importante llevar esa sincronía? Ingeniero, te agradezco. Y nada más para rematar, coincido contigo en que no debe de llevar el complemento educativo, pero ¿cuál sería mi soporte, mi Ah, documental? y ¿Dónde lo ojo, puedo checar? ojo, no sé si se acuerden que en las de cuota de recuperación, miren, déjenles muestro rápidamente la pantalla, porque esa fue una nota que puse y creo que nadie nos dimos cuenta. ¿Ya ve la presentación? Sí. Si se dan cuenta, en cuotas de recuperación es un CFDI normal, déjenme voy aquí atrás, pero no lleva el complemento. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí no lleva el complemento. Es un CFDI normal. ¿Sí vieron, Elisa? Ahí está la diferencia. Sí, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Seguimos. Rafael. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando por error dupliqué un CFDI y lo cancelo, ¿cómo se puede justificar este error en una auditoría? Bueno, primero es saber por qué se canceló. Si se canceló por un error, tienen que ponerle motivo 2. Y si se canceló en su totalidad, con eso es más que suficiente. Pero si la sustituiste por otro documento, aquí debes de, a nivel auditoría, dejar claro si el error fue tuyo o fue del contribuyente. Porque acuérdense que a nivel materialidad es lo que les va a pedir el SAT. Puede ser desde un correo, un anexo o un documento. ¿Listo? Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué momento puedo cancelar un CFDI de 2023 con RFC a público en general? Porque el donador me envió sus datos fiscales para sustitución y corrección de su CFDI por el donativo que nos dio. Si ya presenté mi declaración anual. Bueno, hay una cláusula que nos dio el SAT. eh,
y que la mandó, voy a abrir, creo que déjenme ver si tengo esa presentación ahorita para que la vean. Tenemos hasta este mes para hacer cancelaciones del ejercicio anterior. Es una facilidad que nos dio el SAT a nivel miscelánea. Ahorita se las comparto para que la puedan ver, pero es una excepción, ¿eh? Y ojo, si estás hablando que es una cancelación por documento, o sea, por importe, no sé si ven mi presentación, todavía no, ¿verdad? No, todavía A no. ver, me dicen si ya la ven. Si es una cancelación por documento y no es por importe, no hay que meter complementaria. Pero si es por el valor del importe, sí hay que meter complementaria. Entonces tenemos como personas morales que son ustedes hasta este mes, de acuerdo al artículo 9 de la ley sobre el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Sobre cancelaciones del ejercicio 2023. Aquí se los estoy sustentando. Espero haber contestado la inquietud. Sí, gracias. Muchas gracias, Rafael. Siguiente pregunta. Si se genera una factura de pago en parcialidades por arrendamiento de inmuebles y el método de pago me pidieron se colocara en cheque y al final pagaron por transferencia, ¿hay algún problema? ¿Se emitió el complemento de pago de esa factura? El tema es que tu contador va a reportar cómo fue el pago y en teoría debe de coincidir con el CFDI, la forma de pago. Entonces, esto es como un volado. Si te llega a hacer una auditoría al SAT y te encuentras inconsistencias, si hay problemas de multa, pudieras tener la suerte que no te encuentren ese problema en una auditoría, no te va a pasar nada. Pero de entrada hay una inconsistencia. Muchas gracias, Rafael. Nos piden si nos puedes compartir la presentación. Claro que sí, te la hago llegar, Jorge, y ustedes también se las hacen llegar, ¿no? Uh-huh. También si nos pueden ayudar a contestar la encuesta, también por ese medio se las podemos hacer llegar si nos lo permites, Jorge. Sí, con gusto les haremos llegar también el enlace de Carvajal y también para que puedan evaluar la actividad. Siguiente pregunta. ¿Debe el donativo en especie llevar alguna cantidad o puede salir sin ella? No, siempre debe de llevar una cantidad. ¿Cuántas cajas está recibiendo? ¿Cuántos palets? ¿Cuántos litros? Porque ahí acuérdate que tiene que cuadrar con las auditorías y que son sujetos a revisiones ustedes para sus autorizaciones. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para emitir un complemento de pago una vez que se realizó? Es una pregunta interesante y les voy a decir por qué. Hay una ley que se llama excepción. El SAT te permite que hasta el 5º día del mes siguiente puedes emitir un complemento de pago. Pero el deber ser es que si yo recibí el dinero hoy, a más tardar al día siguiente emitirles el complemento de pago. Esa regla de excepción prácticamente es cuando ustedes reciben en el último día del mes un pago y no les da tiempo de hacerla en ese momento. ¿Listo? Sin embargo, muchos están utilizando los 5 días para emitir todos los complementos de pago. ¿Cuál es el problema? Que su contador va a declarar que recibieron dinero y el SAT va a ver que no hay un CFDI en ese mes. Entonces ahí hay una inconsistencia. Tengan mucho cuidado con esa parte. Muchas gracias, Rafa. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo se tiene la obligación de expedir estos complementos? Si no me equivoco, esto salió desde el 2020. Les voy a ratificar bien la fecha, pero sí ya tiene un ratito este complemento, la vigencia. Entonces ahorita se las confirmo. Pero sí, ya tiene un ratito. Esto ya tiene un rato. Ahorita se los confirmo en lo que voy revisando. De entrada, Igual, lo que les puedo confirmar, había una versión 1.0 y ahorita estamos en la versión 1.1. Entonces, la 1.0 salió, ahorita les digo desde qué fecha. Ay, no viene la fecha. Ahorita se las investigo, ahorita se los voy diciendo, ¿vale? Pero hay una versión 1.0, entonces ahorita les digo la fecha exacta. No sé si haya más preguntas en lo que les investigo este dato. sí, y por lo pronto invitamos, no sé, Katy y Paola, si puedas apoyarnos abriendo tu micrófono para complementar tu pregunta. Ok, en lo que verificamos.
Claro, te esperamos, Katy. Por lo pronto, planteamos otra pregunta. Cuando es una donación en especie y son varios artículos, ¿se puede hacer global la factura o se tendrá que poner cada uno de ellos especificando cada artículo? No, tienen que hacerlo cada artículo. Fíjense que, y eso es con cada artículo, ¿eh? No tienen que hacer por cada uno de ellos. Este complemento salió desde el 2006, porque viene desde la versión 3.2 de CFDI, o sea, es un complemento ya de años. ¿Listo? Está desde el CFD, imagínense, o sea, ya es un complemento que fácil tiene más de 10 años. Muchas gracias, Rafael. Continuamos. ¿Qué implicación fiscal repercute si el sistema de facturación no permite colocar la periodicidad en una factura global por recepción de donativos? Ojo, ahí hay una regla que muchas veces a veces no ponen el nombre de público en general. Y cuando ustedes no ponen el público en general, pueden saltarse ese paso. ¿Listo? Eso es súper importante. Aquí más bien hay que revisar su sistema, ¿no? O los invito a conocer nuestro sistema, pero yo creo que es más un tema de llenado, cómo lo están llenando. ¿Listo? Que eso pasa mucho. Hay Muchas una regla gracias. de validación, sí. Sí, perdón, Rafa. ¿De qué forma las donatarias nos aplica la facturación? Factura global, público en general, ya que las nuevas disposiciones respecto a la unidad, este campo, no debe existir y descripción igual a venta, tal y como aparece en la guía de llenado del CFDI Global versión 4.0. ¿Nos aplica también o debo facturar mis ingresos diarios o mensuales en una factura como los demás ingresos, sin cumplir con los requisitos periodicidad, mes, año, pero sí al receptor RFC público en general? A ver, aquí es importante que haya una regla que nos habla de público en general, donde dice y estipula que para cualquier contribuyente está obligado a por lo menos hacer una al mes. Ahí el contribuyente decide si quiere hacer una diaria, semanal o mensual, pero sí están obligados a generar por lo menos una al mes. ¿Listo? Donde globalicen todos los tickets o operaciones como lo vimos en el ejemplo. Entonces yo creo que aquí es importante saber esa parte, ¿no? ¿Cómo lo están determinando ustedes operativamente? Muchas gracias, Rafa. Katy, ¿ya puedes abrir micrófono? Ok. Hola, buenos días. Bueno, respecto a mi pregunta, entonces la puedo cancelar, pero cuando la quisimos cancelar, porque si nos lo solicitaron que la canceláramos y que cambiáramos, me decía que no podían por el método de, bueno, por el, ¿cómo se llama? El complemento de pago, perdón. Ah, ojo, Katy, lo que le pasó es lo siguiente, lo que hablé de cancelaciones. Cuando tú generas una factura y timbraste un complemento de pago, el estatus que te va a aparecer cuando quieras cancelar es no cancelable porque está ligada a otro documento. Entonces lo que tendrías que hacer es cancelar el complemento de pago primero para poderla liberar y ahora sí poder cancelar ese documento. Pero como ya están ligados dos documentos, te aparece no cancelable. Esa es la situación que tienes. Ok, entonces sí se puede cancelar, aunque la Por- haya generado en enero, la puedo generar, bueno, ahorita ya sería casi marzo. Correcto, pero acuérdate que el candado, ¿dónde está? Tienes que cancelar primero el complemento de pago para que cambie de estatus no cancelable a cancelable con autorización. Ah, ok. Y hablar con tu cliente, ¿por qué? Porque tiene que él autorizar a través del buzón tributario que sí se autorice esas cancelaciones. Ok, perfecto. Sí, le digo, es que él la había solicitado, pero le mandamos que no podíamos. Entonces dijo que lo iba a checar, pero tampoco nos avisó, pero pues ahorita, aprovechando. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Rafa. Queremos cancelar una factura y dan las opciones para cancelar. Uno, comprobante emitido con errores con relación. Cuando sea necesario sustituir, se preguntó, ¿cuál es el criterio para que se considere que es necesario? La siguiente opción indica comprobante emitido con errores sin relación. Se dice que se usa cuando no es necesario sustituirla y cuando se considera que no es necesario.
Ok, aquí lo importante es lo siguiente. ¿Por qué quieren cancelar esa factura? No sé si nos puedan platicar un poquito más para poderlos llevar de la mano. Jesús, ¿nos puedes apoyar con tu micrófono? Sí, bueno, nosotros emitimos un recibo, una factura, y por un donativo que recibimos, la persona nos dijo, ¿sabes qué? Ese no es el monto correcto, es por este otro monto. Entonces nos hizo cancelar un recibo y emitimos uno nuevo. Ahora, estábamos viendo que dice que podemos hacer una cancelación con la opción 1 cuando es necesario. Bueno, yo escuché así, voy en unos apuntes que bajé de internet, entonces me quedó la duda. Me dice que vi que la opción 1 y la opción 2 manejaban los mismos términos y hacían la única diferencia en que cuando era necesario y cuando no era necesario. Pues dije, ¿dónde indica la ley qué es necesario y qué no es necesario? Ok, Jesús, no te preocupes. Entonces vas a cancelar ese documento porque el importe estuvo incorrecto. ¿Estamos de Así es. acuerdo? Sí. Como es incorrecto, para mí siempre es muere el documento viejo, entonces utiliza la opción 2. A la opción Porque 2. si tú lees la opción 1 te dice ¿y cuál es el procedimiento? Cuando generes el nuevo documento, lo tienes que relacionar al documento que vas a cancelar. Entonces cuando pones la opción 1. Pero muchas veces se les va esa parte y generan el documento y nunca lo relacionaron. Por eso deben de utilizar la opción 2. Ok. Bueno, gracias. No, de nada. Muchas gracias, Rafa. Última pregunta a través del chat. ¿Se puede hacer una factura anual por todos los ingresos, indicando los importes por mes en específico? A ver, no sé si me lo puedes repetir otra vez, por favor, para que me quede clarito esto. Sí, se puede hacer una factura anual por todos los ingresos, indicando los importes por mes en específico. No, no, y te voy a decir por qué. Se supone que ustedes meten una declaración al mes y se tiene que hablar con los FDIs. No hagan eso, porque si no hay una inconsistencia de que están declarando cosas y no tienen un CFDI que lo sustente. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues en este momento invitamos a los participantes, si gustan activar su micrófono para plantear alguna pregunta o algún comentario adicional. ¿Alguien que desee tomar la palabra? Ok, Perdón, todas sus ok. dudas se atendieron. Perdón, Adelante, Jesús. por nómina también tenemos que hacer complementos. Pues lo En recibo. el caso de cuando ustedes les pagan a los empleados, sí hay un complemento que se llama de nómina. Y creo que ahí tenemos ese tema, ¿verdad? Y programado, Jorge. Creo, según yo. Vamos a Así es, hablar tenemos de una eso. plática para este mes en marzo. Ok, Y sí hay un complemento, Jesús, sobre eso. ok, gracias. ¿Alguien más que desee participar? Pues a través del chat, Rafa, nos indican que muy buena la plática, te agradecen mucho tu participación. Muchas ¿Tú, gracias. tú quisieras agregar algo más, Rafael? No, pues lo único que les quiero es agradecer el tiempo de hoy que nos dieron, ¿sí? Que nos van a ayudar a contestar la encuesta si son tan amables, por favor. Y pues que estamos a sus órdenes y si quieren agarrar la oferta que les estamos ofreciendo, nuestro sistema gratuito para que puedan timbrar, nada más es cuestión que me contacten. Y también si necesitan consultoría o algo, nos pueden contactar sin ningún problema para ayudarlos. Un Eso favor, sería. tenemos dos últimos comentarios. Sí. Disculpe, no me quedó claro cuando se expide un complemento de pago. Bueno, muchas veces hay operaciones donde ustedes cuando generan un documento, ¿sí? Le ponen PPD y 99 porque están prestando un servicio o un producto, ¿ok? Y no te van a pagar en ese momento. Entonces, cuando la factura dice 99 y PPD, queda sujeto a que cuando te lleguen a pagar, tú emites un complemento de pago, ¿sí? Cuando te hacen el pago y lo relacionas a la factura que te están pagando. Perdón, una pregunta más. Como usted lo acaba de indicar, la nómina se paga de un solo, en una sola exhibición. Ahí tendría que, aún así,
necesario el complemento? Sí, a ver, Jesús, ahí acuérdate que en la regla que vimos que hay empresas que están obligados a complementos, el SAT publicó un complemento de nómina. Ajá. Entonces, todas las empresas que tributan y tienen empleados en nómina, tienen que hacer un recibo de nómina. Y ese recibo de nómina va acompañado del complemento de nómina. Yo creo que posiblemente sí lo tienes, Jesús, y a lo mejor no lo han visto. Ujú. En caso de que no lo tengan, con gusto me marcan y les ayudo a decirles cómo lo tienen que hacer. Pero sí, todos tienen que utilizar ese complemento. Ok, y si el donativo que nos los dan es en una sola exhibición, aún así también. Pero a ver, ojo, ¿te están dando un donativo o te están pagando nómina? Y no me quedó No, claro. bueno, eso era otra pregunta. Ah, ok. Cuando te dan un donativo y lo que dice la ley, como lo estuvimos viendo en la presentación, parte de esos donativos que tú recibes los puedes utilizar para hacer pagos de tu nómina, de tus empleados. Mm. ¿Listo? Y cuando haces eso y te pagan a ti tu nómina, Jesús, tú tendrás que recibir un recibo de nómina que trae ese complemento. Ok, gracias. No, de nada. Y si tienes dudas, ahí están mis teléfonos y con gusto los revisamos. Gracias. A ti. Gracias, Rafa. Última, ¿cuántos días tengo para generar los complementos de pago? Ojo, los complementos de pagos los deberías de emitir al día siguiente que recibes el dinero, como máximo. Hay una regla de excepción que hasta el quinto día del siguiente mes, pero no son todos los complementos. Y creo que tiene razón Blanca, porque dice, yo pienso que hay confusión entre los complementos y complementos de recepción de pagos. Efectivamente, hoy estamos hablando del complemento de donatarias que les aplica a ustedes. Y algunos de ustedes llegan a aplicar complementos de pago por ciertas operaciones. No es lo mismo, son dos temas totalmente diferentes. Igual, última pregunta, si nos puedes apoyar, Rafa. Para hacer una factura, ¿se puede elaborar con el nombre del beneficiario y el RFC de público en general? Mira, técnicamente te deja timbrar, pero eso es una incongruencia, porque ante el SAT dice, ¿para qué me pide una factura Jorge si va a poner su RFC público en general? Y es donde empieza a buscar y a revisar el SAT. Si me permites una intervención, Pablo Esteban, ¿gustas activar tu micrófono para plantear tu duda? Sí, hola, buenos días. Nos comentaban acerca de las cuotas de recuperación por aquellas fundaciones que imparten educación, pero que no es como tal una colegiatura, ¿no? En el caso de nosotros, somos una IAP, pero sí tenemos esa validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Pero como tal el ingreso no es colegiatura, y de hecho hablamos con los padres de familia que es una cuota de recuperación, ¿no? Nos decía que para emitir el CFDI no era con complemento, bueno, con el complemento, pero la duda es, ¿el CFDI sí es deducible para los padres de familia? No, acuérdense que, bueno, hay dos cosas diferentes. Si yo quiero deducir, imagínate que mi hijo esté en una escuela particular y quiero deducir ese gasto, lo puedo deducir para primaria, secundaria y bachillerato y está topado, ¿vale? Pero la escuela entra en ese régimen que su actividad es una escuela y ahí sí puedo deducirlo. Pero en el caso de ustedes son un apoyo. Tú le vas a dar un recibo, ¿sí? De la cuota de recuperación, pero también volvemos a lo que me había preguntado hace un momento otra persona que se me olvidó ahorita su nombre. Depende el papá en qué régimen está. Si está en un régimen de asalariado, dependiendo las condiciones del SAT, se lo hace acreditable o no, pero entendiendo que tú estás recibiendo una cuota de recuperación que es muy diferente a un pago mensual de una escuela. No sé si me estoy dando a entender, Pablo. Sí, lo que pasa es que, bueno, las cuotas de recuperación las hacen mensuales. Ujú. Ajá. Y tenemos los 4 niveles, de hecho, que es preescolar, primaria, Ya. secundaria y bachillerato. Ah, pero si te das cuenta, las cuotas de recuperación, como lo vimos en ese momento, es un CFDI sin complemento.
Ok, Ahí ya ya el padre de familia, tú se lo vas a dar sin complemento y de acuerdo a su régimen fiscal y como está dado de alta, el SAT tomará la decisión para que podérselo acreditar o no. Si él te proporcionó su información bien como RFC y nombre, o si te lo pide con público en general, definitivamente en público en general no. ok, perfecto. Ujú. ¿Listo? Listo, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues listo, Rafa. Muchas gracias por todo tu tiempo para apoyarnos en atender estas dudas y estos comentarios. La plática nos comentan muy interesante, el grupo muy interesado en tu intervención. Y si me lo permites, voy a Gracias. compartir la pantalla para hacerte entrega simbólica de un reconocimiento a ti, Rafael Tiempo Vázquez, por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Complemento para Donatarias y Cancelaciones de CFDI. Firma la licenciada Arlet Cruz Mendoza, directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, Rafa. Con mucho gusto te lo haremos llegar